Buenas noches a todos. Vamos a esperar unos minutos para que los demás asistentes se puedan conectar.
Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Alguien me puede indicar si ya estamos todos o faltan más estudiantes? Profe, ya todos. Ah, listo, perfecto. Buenas noches, mi nombre es Germán Betancourt. Yo seré el docente del taller 2 de arquitectura. ¿Qué dicen el chorro? Por favor, silenciar los micrófonos. Bueno, como saben, este taller se centra en unidades habitacionales y conjuntos. Entonces, vamos a comenzar con la introducción de lo que va a ser el curso y un breve repaso, digamos, de lo que ha sido el desarrollo de la vivienda a lo largo de la historia. ¿Todos ven la presentación? Sí, señor. Señor. Bueno, perfecto. Bueno, lo primero es, digamos, aclarar el concepto de qué es el habitar. El habitar viene de una... Se escucha con eco, disculpe. Con eco. Tenemos de mejorar un poco el sonido. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Como igual? No, profe, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Ok, bueno, igual el video va a quedar grabado, entonces de pronto si en algunas partes hay como interferencia en la grabación del video pueden siempre ir y seguramente ahí la calidad va a quedar mucho más clara. ¿Ok? Bueno, como les decía, el centro, digamos, de este curso pues tiene la base en el verbo habitar, que tiene una raíz latina, habitare, que tiene dos significados. Entonces, uno es el significado de tener, pero de forma repetida y constante en el tiempo, y otra la de ser en un lugar, igualmente de manera repetida, digamos. Es un verbo que se entiende como no una acción única, sino que es constante. Y digamos, este verbo, esta palabra, comparte raíces con otras palabras como hábito, que se refiere no solo, digamos, a las actividades que hacemos también de forma repetida, sino al mismo vestir eh, que usamos. Por ejemplo, piensen en los vestidos de los monjes, pues se llaman así, se llaman hábitos. Y bueno, esta asignatura pues se va a desarrollar como un taller, como ya saben, y lo vamos a dividir como en tres partes. La primera es cómo entender, pues listo, el desarrollo, la historia de la vivienda, cómo son las unidades de vivienda. Después vamos a entender un poco cómo son las agrupaciones de vivienda y cómo estas impactan eh, el tejido de la ciudad, la conformación de la ciudad. Y por último vamos a algunos aspectos, digamos, más técnicos de cómo se construye efectivamente la vivienda. Esto, digamos que se va a desarrollar paralelamente a un proyecto, entonces, pues se va a desarrollar de la misma manera. En un principio vamos a desarrollar unas unidades de vivienda, después vamos a agruparlas y por último, pues vamos a resolver, digamos, como algunos aspectos principales técnicos de los proyectos. Bueno, para esto pues, nos vamos a apoyar en lo que es la plataforma virtual. Ahí ustedes van a poder ir encontrando los diferentes recursos que van a necesitar para sustentar sus proyectos. También unas lecturas, obviamente la participación de cada uno de ustedes, que pues, digamos, se centra en la retroalimentación de los proyectos. Y en una bitácora, es muy importante que ustedes registren una bitácora
todas las reflexiones que vayan haciendo sobre los proyectos, porque, digamos, es el lugar donde ustedes van a tener más libertad para experimentar, digamos, por medio de bocetos, digamos, las inquietudes que les vayan surgiendo en el desarrollo de los proyectos. Y, digamos, porque normalmente es en la bitácora donde uno ve las intenciones de forma más clara, muchas veces de forma más clara que en los mismos planos. Digamos que los planos son un lenguaje un poco más estandarizado, que tienen la intención de ser leídos como por muchas personas, pero que muchas veces no muestran realmente cuál es la reflexión que hace el arquitecto sobre el espacio. Por eso es tan importante que tengan la bitácora y va a ser un elemento también de la evaluación de los proyectos. Bueno, ya entrando en materia, el desarrollo de la vivienda humana, digamos que comienza desde su condición más básica, que es el hombre enfrentado a la naturaleza. Como vemos en esta imagen de las cavernas, por ejemplo, es muy claro, digamos, en esta representación, cómo lo que se busca al entrar a esas cavernas es simplemente tener un refugio. ¿Un refugio de qué? Pues de los elementos de la naturaleza. En este caso, por ejemplo, las bestias, que representaban una amenaza directa a la vida de las personas, pero también al clima. Entonces, ese buscar ese abrigo es muy importante. Y también, digamos, resguardar lo que definitivamente nos separa del resto de los animales, que es el dominio del fuego, que es, digamos, la representación más temprana de una tecnología, digamos, mucho más sofisticada que el resto de animales no tienen. El fuego, digamos, va a ser un elemento también central en el desarrollo de las viviendas, que, digamos, muchas veces se le llama es hogar, digamos, el sinónimo de lo que nosotros conoceríamos como una casa que está conformada, digamos, pues, por sus habitantes, pues, digamos, tiene el sinónimo en el fuego, también se le llama hogar. Pero la humanidad, pues, en sus inicios, y por, digamos, la gran parte de la historia de la humanidad, hemos sido sociedades nómadas. De 250.000 años que aproximadamente tiene la especie humana sobre la Tierra, solo aproximadamente 10.000 años llevamos siendo sedentarios. Entonces, la gran parte de la historia hemos sido nómadas. Vemos que esto ha llevado a que haya soluciones a veces muy sofisticadas en cómo cargar, digamos, esa vivienda con nosotros, porque obviamente no es posible llevarse a las cavernas a cuestas, ni encontrar, digamos, un tipo de refugio que ya esté configurado y que sea fácil de aprovechar. En este caso, por ejemplo, vemos las caravanas de los beduinos, que ellos tienen que transportar su vivienda, digamos, en este caso, a lomos de camello, y atravesar el desierto buscando recursos. Obviamente, pues digamos, en este caso no pueden hacer uso de ningún elemento que esté allí presente, es decir, con esa arena no se puede construir, o es bastante complejo, digamos, tratar de construir algo con esa arena, pero sí disponen de los animales. Entonces, digamos que ellos configuran una arquitectura que es textil, que se hace con las pieles de los animales, y digamos, tejiendo la lana que puedan obtener de ellos. Digamos, como vemos, es una arquitectura supremamente ligera, donde básicamente se ha construido con unas cuantas ramas que han podido conseguir, cuerdas, que digamos se pueden hacer fácilmente de tendones de animales u otros recursos similares, y las telas, que además son muy ligeras. Entonces, también es muy fácil, digamos, coger todos estos elementos y ponerlos en los lomos de los animales. Ejemplo similar, pero ya mucho más sofisticado, son las yurtas de los mongoles. Digamos, en este caso, hay un poco más de recursos que ellos pueden conseguir, digamos, en este caso madera, que si bien no es mucha, y ellos también tienen que poder transportar su vivienda. Digamos, aquí ya pueden tener un sistema, esto funciona como unas tijeras que se puede abrir y cerrar, y conforman, digamos, el perímetro de lo que sería la yurta. Esto es muy ligero, pero igualmente se puede transportar en los domos, en este caso de los caballos. Y, digamos, ya se puede configurar la cubierta con otras varas
Y aquí comienza a ser importante también el tema del confort, porque, digamos, diferente al caso que veíamos de los beduinos en el desierto, donde lo importante es proveer una sombra, y por eso una tela aquí oscura, y dejar pasar el aire. Aquí el clima es mucho más frío, entonces no pueden permitirse eso. Y aquí también se ve otro grado de sofisticación, y son, por ejemplo, las pieles que se usan en el interior de la yurta, son pieles, digamos, menos tratadas, digamos, todavía conservan parte del pelaje, eso, digamos, permite que sea más confortable el interior. En cambio, el exterior ya es un cuero tratado, que impermeabiliza contra el exterior. Y digamos, si ustedes se fijan en esta imagen, eso está amarrado y tensado para evitar que el viento se lleve también esta cubierta que le han armado al exterior de la yurta. Cuando el hombre se empieza a sentar, ya puede hacer uso de los recursos que están ahí mismo. Digamos, estos son los Tolek de Camerún. Tolek significa casa. Que, digamos, son comunidades seminómadas. Entonces, lo que ellos tienen son varios tipos de varias construcciones regadas en el territorio que ellos manejan, y van simplemente como transportándose ellos de uno de estos asentamientos a otro cada vez que se agotan los recursos. Entonces, dejando que se renueven. Digamos que es una vida un poco más cíclica en ese sentido. Digamos que son construcciones que ya empiezan a ser más complejas. Y sin embargo, digamos que comparten algo, casi todas las viviendas podrían llamarse primitivas, aunque en verdad son bastante sofisticadas, y es que tienen una forma circular. ¿Y por qué tienen una forma circular? Porque el círculo es probablemente la forma más fácil de trazar, porque solo se requiere de una cuerda. Una cuerda, alguien se pone en el centro, alguien en el otro extremo, y solo una de las dos personas se mueve, y con eso conforman el círculo. Entonces, por eso Profe, es ¿cómo tan se llama esta construcción? Tolek. Tolek, gracias. Como ven aquí, pues lo que ellos hacen es uso del recurso más abundante que tienen, que en este caso es el suelo. Entonces, simplemente agregando un poco de agua, pueden moldear el barro y comienzan a levantar estas construcciones. Digamos, si ustedes se fijan, la construcción misma es digamos, la estructura, eh, y es el sistema que les permite a ellos construir también. Digamos, si ustedes se fijan aquí en estas personas que están aquí en lo alto, están apoyadas sobre estas protuberancias que le salen al Tolek, que además es la textura, digamos, la imagen de la edificación, es la misma forma de construirla, ¿sí? Y, digamos, hay un elemento que corona la edificación, el Tolek, que es una apertura cenital, una apertura en la parte más alta de la construcción, que es por donde sale, digamos, el humo del fuego que hay al interior de estos Tolek, y también para permitir una ventilación forzada que se da cuando el aire, digamos, entra por la puerta y es alada por, digamos, por efecto chimenea, es alado en esta dirección, y así refresca también el interior de estos Tolek. Entonces, digamos que si lo juzgamos con criterios de hoy, pues son construcciones de una sostenibilidad altísima y, digamos, ambientalmente muy amigables. Solo que, digamos, las condiciones digamos, de higiene o otro tipo de estándares que manejamos hoy, pues ya empiezan a dejar de cumplir. Sin embargo, digamos, esas ideas sí pueden ser retomadas. Eh, y como ven aquí en esta agrupación, digamos, ya empiezan a aparecer otros elementos que hacen como un contraste, que son estas edificaciones de forma rectangular, que claramente tienen una jerarquía más importante. Esta siendo, digamos, el punto de acceso, el punto de contacto entre lo que sería el interior de esta comunidad con el mundo exterior, la naturaleza. Y, digamos, esto, que digamos por su forma y su posición y por su tamaño, también nos demuestra que es el punto más importante de todo este conjunto, que es donde la comunidad se reúne y donde, digamos, tienen como sus ritos más importantes, y donde es la vivienda del jefe
esta comunidad. De una manera un poco similar, funcionan los iglú del Ártico. Solo que en este caso, por ejemplo, no se puede dar una ventilación forzada como lo hacían en Camerún a través de la puerta y que subiera el aire por el efecto chimenea. Aquí se busca lo mismo, pero ya el aire que entra, digamos, no puede estar en contacto con las personas. Entonces se crea una especie de escotilla que controla el clima interior o el clima al interior del iglú con el exterior. Entonces, por ejemplo, acá ven protección con pieles y nieve del viento. Esto es básicamente un cortavientos. Pero entonces, si no se puede hacer uso de esa apertura, ¿cómo hacemos para forzar esa ventilación? Pues hay que abrir una segunda apertura un poco más abajo de la otra, la que serviría para expulsar, digamos, el humo y demás cosas que se requieren. Lo mismo, aquí en este caso también se ha hecho uso del elemento más abundante que hay en el Ártico, que es la nieve y el hielo. Entonces, nuevamente, digamos, son construcciones muy racionales en ese sentido. Ya, digamos, en el caso norteamericano, están los tipis que, digamos, son bastante similares, por ejemplo, a lo que desarrollaron los mongoles con las yurtas, pero aquí son un poco más sofisticados a la hora de controlar, por ejemplo, esa apertura o esas aperturas inferiores y superiores. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, en este caso, habitan en zonas que son bastante ventosas, pero también donde los cambios de las estaciones son muy fuertes. Entonces ellos deben tener la posibilidad de ir controlando ese clima al interior respecto a los meses del año. Entonces, por ejemplo, tienen la posibilidad de cerrar completamente el tipi o irlo abriendo para permitir una mayor grado de ventilación. Y digamos, en el caso suramericano, tenemos la maluca, específicamente, digamos, en el Amazonas. Las malucas, digamos, aquí ya los elementos con los que cuentan pues son mucho más abundantes, hay mucha más madera, digamos, que se puede utilizar. Entonces aquí ya la estructura puede ser un poco separada a lo que sería el cerramiento. De hecho, muchas veces ni siquiera hay un cerramiento, al menos en términos de un muro perimetral, pero sí como cubierta, porque son regiones muy lluviosas. Entonces realmente es de lo que hay que cuidarse, en este caso, es de la lluvia. Y nuevamente vemos una apertura en la parte superior de la construcción, digamos, con los mismos propósitos que hemos visto en las otras viviendas. Digamos, también es importante decir que normalmente las viviendas, o por lo menos en este tipo de comunidades que son muy pequeñas y tradicionales, las viviendas son también representaciones del cosmos para ellos. ¿Sí? Y, digamos, hay una división funcional al interior de estas malucas, donde en el perímetro funcionarían lo que serían que nosotros podríamos entender como habitaciones, que realmente, digamos, no es que se cierren completamente, pero cada pequeño grupo como de familias dentro de esa comunidad, pues tiene su propia sección. Y en el centro estaría la parte donde ya todos comparten. Bueno, ya cuando la humanidad, digamos, se asienta, desarrolla la agricultura y nos convertimos en comunidades sedentarias, pues ya se puede llegar a grados de sofisticación mucho más altos, como es el caso de la Domus Romana. La Domus Romana son viviendas que podríamos entender como de las clases altas, pero que digamos van a ser el germen de prácticamente todas las viviendas de Occidente. Digamos, si ustedes piensan, las casas coloniales nuestras son básicamente este mismo esquema de la Domus Romana, que funciona organizándose a través de patios. ¿Por qué de patios? Bueno, porque este es un clima, digamos, un poco más cálido, digamos, eso es el sur de Europa, y es un clima mediterráneo, entonces allí los inviernos, digamos, no son tan fuertes, en cambio los veranos sí son muy importantes. Entonces se necesita controlar el clima de esta manera. La organización normalmente se daba en dos patios que tenían funciones diferentes. El primero es el impluvium, que significa donde llueve,
y ahí se buscaba almacenar agua de lluvia. Y digamos, eso normalmente también estaba conectado a algún tipo de pozo de propiedad privada, porque también tenía como más estatus, poder uno tener acceso al agua de uno y no depender de las fuentes públicas, porque las fuentes públicas pues iba a todo el mundo y normalmente eran también focos de infección. En cambio, si uno tenía el control de su propia agua, digamos que controlaba también su propia salud. Y este espacio de este primer patio del Impluvium es donde se recibían también las visitas importantes, o digamos se trataba con la gente del exterior. Ya el segundo patio, mucho más privado, es donde se organizaban todas las estancias, todas las habitaciones. Pero había otro tipo de construcción de vivienda romana. Esta normalmente es menos conocida, pero probablemente era mucho más difundida, que es la Insulae romana. La Insulae es básicamente un edificio de apartamentos, pero en tiempos del Imperio Romano. Digamos, el mismo Vitruvio escribió acerca de estas Insulae y decía que era una solución muy ingeniosa por parte de los habitantes de Roma, porque simplemente ponían una casa encima de otra, así, digamos, repitiéndolo las veces que necesitaran para poder albergar una gran cantidad de personas. Lo que pasa es que, digamos, Vitruvio era un aristócrata y, digamos, él seguramente no tuvo que vivir al interior de una de estas insulae, que si bien pueden ser ingeniosas y pueden albergar muchas personas, pues también tenían unos problemas muy serios. Y es porque, digamos, piensen que la iluminación y la cocina de estos lugares, pues era todo con fuego. Y eran construcciones que tenían muchísimos elementos de madera. Entonces los incendios en este tipo de construcciones eran bastante habituales y generaban muchos problemas. Esto trató de regularse mucho, especialmente después del gran incendio de Roma que inculparon a Nerón, y trataron como de hacer una especie de lo que conoceríamos hoy como norma urbana, limitando la altura a la que podían llegar estas construcciones. Pero digamos, como siempre los especuladores urbanos, pues son bastante ingeniosos a la hora de saltarse las reglas. Y entonces lo que hacían era una fachada que cumplía con la altura establecida por el reglamento y al interior subían más pisos que, digamos, no eran visibles desde el nivel de la calle. Eh, una cosa que, digamos, obviamente no es, digamos, que debe ser condenada éticamente, ¿no? Pero bueno, hay que pensar también que los problemas de hacinamiento de Roma en su momento cumbre del imperio, pues debieron ser muy altos, pensando que, digamos, era una ciudad que, dicen algunos estudiosos, llegaba al 1.000.000 de habitantes. Entonces, obviamente, meter 1.000.000 de habitantes en domus como las que veíamos acá no es posible o requeriría una extensión demasiado grande, donde ya no sería práctico. Entonces, obviamente, este tipo de soluciones pues se tenía que dar. Y incluso algunas de estas construcciones pues eran bastante robustas y bien construidas. Aquí, digamos, al lado derecho, vemos unas ruinas que quedan en Roma de una insulae. Digamos, piensen que ha durado 2.000 años. Si bien son ruinas, pues todavía se mantiene en pie parte de su estructura. Eh, digamos, es bastante tiempo para haber soportado esto. Pero digamos, con la caída del Imperio Romano, ya las viviendas y la ciudad se transforman. Entonces, aquí se dan dos dinámicas. Por un lado, están las personas que habitan en el campo, que digamos, hay un gran éxodo de la población que abandona las ciudades romanas y se van al campo a buscar, digamos, el propio sustento. Y con eso comienza la dinámica del feudalismo, que básicamente son unos siervos, personas que están, eh, digamos, atadas por ley al campo. Es decir, si usted es siervo de una parcela, usted tiene que vivir toda su vida en esa parcela, producir ahí, usted puede alimentarse de ella, pero no puede irse a ninguna otra parte, por ley. Si escapa, pues es pena de muerte. Y hay unos señores feudales que son los que, digamos, que controlan que esas leyes se cumplan, que reciben una parte de la producción de estos siervos, que son básicamente campesinos. Y a cambio les ofrecen seguridad. ¿Por qué? Porque hay otros señores feudales que pueden llegar a invadirlos.
o hay vándalos o otro tipo de personas que pueden querer aprovecharse o sacarlos de los territorios en donde están. Obviamente este tipo de vida pues tiene unas condiciones muy precarias y hay personas que deciden escapar, a pesar de correr el riesgo de pena de muerte, deciden escaparse a los viejos asentamientos romanos, que digamos ya estaban en ruinas, y empiezan a conformar lo que se conocerían como burgos, que digamos es la imagen típica que uno tiene de la Edad Media, que en verdad, digamos, no era el gran porcentaje de la población, el gran porcentaje de la población vivía en el campo. Pero estos burgos, digamos que sí van a ser muy importantes y van a desarrollar lo que es la civilización occidental. Estos burgos se empezaron a desarrollar primero aprovechando las estructuras defensivas, es decir, las murallas, que servían como una pared, más de la construcción de una vivienda. Entonces, cuando las personas llegaban a refugiarse en estos burgos, pues para construir su casa, digamos que ya en vez de tener que construirla toda completamente, podían apoyarse sobre los muros defensivos de la ciudad y terminar de construir sus casas. ¿Qué problema había con las personas que decidían habitar en estos burgos? Pues que ya no podían sacar su alimento de la tierra porque ya no tenían tierras. Entonces tuvieron que comenzar a dedicarse a los oficios y empezar a comerciar. Entonces, digamos, la conformación de los espacios de mercado al interior de estos burgos, pues ya comenzó a ser muy importante. Y al mismo tiempo, esto impactó, digamos, la construcción de las viviendas, porque ya las viviendas no eran un sitio simplemente para ir a dormir, sino que las viviendas se convirtieron en los talleres y las tiendas también, donde ellos podían realizar sus actividades que les daban el sustento. Entonces eran viviendas productivas. Digamos que esto se fue desarrollando mucho más hasta llegar al Renacimiento, que la riqueza de las ciudades se volvió ya mucho más importante. Digamos, la actividad comercial también creció muchísimo. Entonces, por ejemplo, Italia, probablemente el lugar, digamos, por excelencia donde esta dinámica surgió, porque, digamos, básicamente en dos regiones de Italia puede darse un intercambio muy grande. Una es la región del Véneto, donde está Venecia, porque ellos comerciaban con Oriente, ellos comerciaban con los turcos. Y la otra región es, digamos, donde está Florencia, porque ellos ya comerciaban con el resto de Europa. Entonces estas ciudades se volvieron muy ricas y pudieron, digamos, como desarrollarse de una forma un poco más acelerada. E igualmente, por el intercambio que tuvieron con Oriente, recibieron ideas, o retomaron ideas mejor, de lo que había sucedido en el Imperio Romano, porque digamos toda la información que se había perdido en la Edad Media, en esta parte del mundo, pues en verdad había sido conservada en la Roma Oriental, en lo que hoy en día es Turquía. Entonces ahí comenzó, digamos, el Renacimiento, que en la arquitectura pues se vio retomando las ideas, por ejemplo, de Vitruvio. Entonces en estos tiempos estudiaron mucho, digamos, cómo funcionaban los órdenes clásicos y trataron de aplicarlos a esta arquitectura nueva, que, digamos, si bien ya no es la misma arquitectura romana o griega clásica, donde las columnas están en el exterior, en este caso las columnas, digamos, que están en el interior, y afuera tiene una imagen mucho más como de fortaleza, si se quiere. Y digamos, estos ya son palacios que no son de señores feudales, sino de burgueses, de personas que habían podido amasar una gran riqueza a través del comercio. Tenemos, por ejemplo, el Palacio Rucellai de León Battista Alberti. León Battista Alberti fue uno de los primeros arquitectos tratadistas en retomar todas las ideas de Vitruvio. Básicamente lo que hace es copiar a Vitruvio, traducirlo y hacer pública, digamos, como toda la información que estaba consignada en los famosos 10 libros de arquitectura de Vitruvio. Y trata de hacer como su interpretación de lo que es la arquitectura clásica, aplicándola a los palacios renacentistas, a los palacios que le encargaban estos señores burgueses. Entonces, si vemos por aquí, por ejemplo acá, esto funciona igual que la partición que tiene el Coliseo romano, donde cada una de las secciones horizontales corresponde a un orden clásico. Entonces, el primero siendo el dórico, el segundo el jónico, el tercero el corintio.
Sí, digamos, esta partición por bandas horizontales, normalmente dividido en tres, pues es algo que se ve prácticamente en todas las culturas, pero digamos de forma más explícita en la cultura occidental. Un poco más adelante, las condiciones cambian y entonces las rutas comerciales que se habían abierto con Oriente se cierran por dos dinámicas. Una, por aperturas nuevas, que digamos con el descubrimiento de América pues se abren otras rutas y se comienza a intercambiar con el nuevo continente y empiezan a caer un poco en desuso las rutas que había sobre todo en Venecia. Y también el reino de Véneto entra en guerra con los turcos, entonces esa ruta también se cierra. Y lo que tienen que hacer los comerciantes y navegantes de Venecia es recurrir a las tierras que tienen, digamos, al interior del país. Y surgen estas villas, las villas paladianas, que son básicamente haciendas. Entonces hay un regreso aquí al campo, eh, ya no como señores feudales, sino también, digamos, como burgueses que tienen su propia producción. Y digamos, ya los trabajadores que habitan estas zonas, pues no son siervos, no son esclavos tampoco, digamos que son, entre comillas, personas libres que trabajan para estos señores burgueses. Y, digamos, lo que quieren hacer estos señores burgueses ya con estas nuevas ideas o el retomar de las ideas clásicas de la antigüedad es tratar de asemejarse, digamos, a lo que era ese pasado grandioso del Imperio Romano. Entonces, si vemos, por ejemplo, esta, que es la Villa Rotonda, tal vez el ejemplo más famoso de las villas paladianas, si ustedes se fijan, es prácticamente igual que el Panteón de Agripa en Roma. Digamos que se había hecho 1000 años antes. Entonces aquí tratan como de emular esa grandeza, solo que con materiales, digamos, más humildes, pero en la forma sí tratando de tener como esa misma grandiosidad. Eh, si ustedes se fijan en el corte, también empieza a aparecer una riqueza espacial que antes no se tenía en las construcciones. Por ejemplo, en los palacios, en estos palacios renacentistas, pues cada piso estaba dividido por, llamémoslo así, por una placa, y ese era el fin de la historia. Aquí no, aquí con Palladio ya empezó a haber una exploración sobre el interior de estas viviendas. Entonces, por ejemplo, este espacio central que contiene la bóveda, pues es un espacio que tiene prácticamente una triple altura y es el centro de toda la edificación. Y si ustedes se fijan, tiene una apertura también cenital, recordando, digamos, como el saber más antiguo que tenemos de las construcciones que les mostraba como los Toleco, incluso los siglos, para permitir la ventilación natural de estas edificaciones. Y hay nuevamente una división en tres partes de la edificación, que sería este basamento, que contendría todos los servicios, es decir, cocinas y dependencias de los trabajadores de la hacienda. Después ya vendría, digamos, lo que sería la parte, podríamos llamar, social de la casa, y ya en la cubierta estarían las habitaciones de los señores de esta casa. Este otro ejemplo es un poco más claro en el uso productivo de estas viviendas. Entonces, en este caso, es la Villa Bárbaro, también de Andrea Palladio, donde él básicamente tiene una arcada, retomando igualmente las construcciones romanas, esas arcadas que uno normalmente veía en los acueductos romanos, pues él las usa aquí como fachada y le adosa un templo, como cualquier templo griego, pues lo vuelve la casa y lo adosa a esa arcada que hay de fondo. Y digamos que estas son construcciones que ya no tienen un patio, como veíamos en la Domus romana, incluso en las insulares. Estas son construcciones mucho más compactas, porque digamos lo que se busca es, digamos, tener como un control absoluto de lo que está pasando en el interior. Digamos, aquí ya se puede hacer uso del vidrio, por ejemplo, que antes no existía. Entonces se puede controlar como de forma un poco más precisa el clima al interior de las construcciones. Digamos, acá en el uso, por ejemplo, vemos gran parte de la construcción, casi su totalidad, es de uso productivo. Es decir, estas áreas que estoy señalando acá son establos, graneros, sitios para herramientas, y
digamos, el pasillo que se ve aquí detrás de esta arcada, pues en verdad era un sitio para que estuvieran los trabajadores y también pusieran a secar granos y otros artículos. Y realmente la casa de los señores es esta, que está separada, esta que está al frente de este templo, que les da un punto de control sobre el terreno que ellos poseen. Y pues obviamente sobre todo los trabajadores. Digamos, se aíslan un poco de lo que es esa actividad agraria que tiene el resto de la casa. O sea que ya hay una exploración espacial mucho más interesante y una libertad que, digamos, no tenían, o pues no se había visto, digamos, en las otras construcciones. Y, digamos, ya estas ideas un poco más desarrolladas se llega a la ilustración. Y, digamos, en este caso tenemos el Palacio de Versalles, eh, donde aquí, digamos, a diferencia, digamos, de los palacios que veíamos en Florencia o en Venecia, por ejemplo, del Renacimiento, aquí los reyes, los monarcas, querían volver al campo. Digamos, estos, pues nuevamente no son los señores burgueses que veíamos de los palacios renacentistas, sino estos son como los viejos señores feudales que después se convierten en monarcas absolutos y tienen un gran poder y quieren dominar nuevamente, digamos, como ese territorio que poseen. Y, digamos, pues, la forma de demostrar eso es con estos grandes jardines, que son extensiones realmente importantes, donde muchas veces el diseño del jardín era más importante que el diseño del palacio. Eh, digamos, hay zonas, digamos, de estos jardines que se dejan, entre comillas, libres para que sean las áreas de caza de los reyes, y otras donde, digamos, sí está simplemente, digamos, como para contemplación. Eh, Obviamente, digamos, esto está acompañado con un gran malestar social, porque mientras estos reyes podían, digamos, permitirse este tipo de construcciones, pues mucha gente ya había abandonado el campo y estaba en las ciudades. Y, digamos, no podían obtener un sustento. Entonces el malestar social comenzó a crecer. Y con eso se dio, digamos, las revoluciones, en principio, digamos, si se quiere, democráticas, como la de Inglaterra, y después la Revolución Francesa. Digamos que la Revolución Francesa también nacieron como los ideales socialistas que, digamos, personajes como este señor Charles Fourier, era un utópico socialista, entonces él imaginaba que la sociedad podía organizarse de una forma diferente, digamos, donde cada individuo fuera igual a sus semejantes. Entonces decía, pues ya no necesitamos un rey, y digamos, si en este caso de Versalles, la gente era la que había construido con sus manos estos palacios, pues aquí podían hacer lo mismo, simplemente ya no necesitaban a un monarca. Y decían, bueno, pues podemos hacer palacios para la gente, para que la gente viva allí en estas comunidades. Eh, digamos, lo que pasa es que esto fue una ruptura, digamos, teórica muy fuerte, porque aquí se planteaba que digamos, aquí en este tipo de palacios, también aislados de las ciudades, eh, vivieran las personas y digamos que todo fuera de todos, no hubiera ningún tipo de propiedad privada. Y esto incluía, por ejemplo, a los niños. Entonces, aquí, digamos, teorizaban que los mismos hijos de las personas pues iban a ser como los hijos de todos. Entonces, los padres no iban a tener un control directo sobre ellos, ni de su educación, ni nada. Y digamos, y no es al azar la imagen que se plantea acá, que es prácticamente una copia de Versalles. Vemos que hay otros experimentos que sí se llevaron a cabo, como este caso el familisterio de Jean-Baptiste Godin, que es una construcción que, pues, como bien existe aún hoy en día. Hoy en día es utilizada por estudiantes, pero digamos que esto ya es un poco más modesto en los alcances que pretendían, y también como un poco más consciente
de hasta dónde podían llegar estas comunidades socialistas. Entonces aquí, digamos, pues se llama familisterio porque decían que esto iba a ser una gran familia, pero cada familia sí iba a ser como relativamente independiente. Pero digamos que la idea es que todos al interior de esas comunidades trabajaran de manera conjunta. Entonces, digamos aquí el patio, digamos, si ven esto, pues recuerda muchísimo a una insulada romana, obviamente digamos con una construcción como de mayor calidad, pero digamos aquí el patio es cubierto porque la idea es que el patio, que es donde se reúnen todos a trabajar, pues obviamente esté a salvo de las inclemencias del exterior. Y digamos, si vemos en el corte, nuevamente aparece ese basamento con todos los servicios de las cocinas y demás usos, digamos, que son menos nobles. En el caso de Norteamérica, hubo también unos intentos por hacer estas comunidades socialistas utópicas, en este caso New Harmony, de Robert Owen. Robert Owen era un industrial que fue de las primeras personas en poder tener a su cargo más de 1000 trabajadores. Entonces la escala de esto ya empieza a ser mucho más importante. Eh, pero Robert Owen, digamos, tenía unas ideas religiosas como muy marcadas. Digamos que esto es muy común en la cultura norteamericana, eh, que ellos pensaban o piensan aún que el trabajo es el que realmente libera a las personas. Esto se llama el destino manifiesto, que básicamente dice como si a usted le va bien en la vida es porque trabaja y si trabaja es porque usted tiene el favor de Dios. Entonces algo así es lo que ellos pensaban. Entonces por eso esta comunidad, por ejemplo en esta imagen, se ve que están las fábricas metidas dentro de este palacio, que también es para la gente. Digamos, eso está inspirado también en el falansterio que veíamos de Fourier. De esto, pues realmente no se pudo llegar a concretar mucho, digamos, a lo sumo una de estas edificaciones y sin su parte industrial, eh, porque, digamos, mientras estaban como en la construcción de esta comunidad de New Harmony, pues las reglas que pusieron para, digamos, como para pertenecer ahí, eran muy similares a las del falasterio, donde no iba a haber como una propiedad privada, y la idea es que cada quien aportara el trabajo en la medida de sus posibilidades. Y, digamos, el primero como en darle la vuelta a ese esquema fue el mismo hijo de Robert Owen, y le dijo que las medidas de sus posibilidades era aportar simplemente un pensamiento teórico y no hacer ningún tipo de labor manual. Entonces, pues digamos que no solo él trató de hacer esto mismo, digamos, como de zafarse de estas responsabilidades comunitarias, y pues eso fue un fracaso. Digamos que Robert Owen siguió siendo un industrial, digamos, tuvo éxito en ese sentido, pero en su ideal de construir una comunidad, digamos, ideal, pues en eso falló. Digamos, aquí en todos estos ejemplos que hemos visto de estas comunidades, incluyendo a Versalles, es el aislarse de la ciudad y volver al campo. ¿Y por qué? Porque las condiciones que en ese momento estaban dando en la ciudad eran estas. Digamos, esto es una ilustración de Gustave Doré de la Londres victoriana. Digamos, esta es una foto de lo que era en ese momento esa Londres, donde la gente habitaba prácticamente que en las fábricas, un poco lo que se veía en esta imagen, pero digamos, ya no idealizado, sino lo que sucedía en la realidad, y era esto, que las condiciones de salud eran muy bajas, porque la gente estaba constantemente inhalando los humos de las fábricas, y en unas condiciones de hacinamiento muy importantes. Entonces, si vemos por aquí, por ejemplo, en esta ilustración, estas pequeñas cabañitas que se ven aquí en lo que sería como el patio trasero de estas casas, pues eran las letrinas. Y aquí donde se ven estas señoras, eran más o menos como las cocinas. Entonces, digamos, las condiciones de salubridad eran muy malas. Y le cobraban mucho a la gente por vivir en esas casas, y muchas veces los mismos dueños de estas casas eran los mismos industriales. Entonces, básicamente la gente les pagaba por estas viviendas de pésima calidad con trabajo. Entonces eran una especie de esclavos también. Entonces por eso estas
comunidades se planteaban para estar de nuevo en contacto con la naturaleza, porque se veía a la ciudad en ese momento como un lugar que, digamos, dañaba el espíritu de la gente y como el origen de todos los males morales de la sociedad. Digamos, ya unos planteamientos un poco más sofisticados se dieron con los modelos de ciudad-jardín. En este caso, el primero en teorizar esto fue Ebenezer Howard. Y la primera comunidad que, digamos, se hizo siguiendo o tratando de seguir estos lineamientos fue Letchworth. Este es el origen, digamos, de todas las ciudades jardinas en el mundo y, digamos, de los suburbios norteamericanos. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, en esas imágenes de Estados Unidos de los 50 o del sueño americano de la familia, papá, mamá, dos hijos, el perrito y el gato, con su antejardín de cercas blancas, eso nace acá. Eso nace acá. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a ir a hacer ciudades nuevas, pero digamos ya no son comunidades aisladas como esta, y no, que vamos a empezar a conectar todas estas pequeñas ciudades con la ciudad central productiva. Digamos que este modelo, si bien pues no se ha dado, digamos, de forma geométrica igual que acá, pues como modelo sí ha sido muy exitoso. Digamos, la gran mayoría de Estados Unidos está construida de esta manera. Una parte importante de Inglaterra también está construida de esta manera. Y digamos, tiene una dinámica que en este momento se basaba también en el movimiento de la gente. Entonces lo que se planteaban eran líneas de trenes que conectaran estos suburbios con los centros de las ciudades donde estaba el trabajo. Y posteriormente, con la llegada del automóvil, pues esto sí que se expandió, que la gente ya podía simplemente tener su carro y viajar a su puesto de trabajo, creando, digamos, las ciudades habitación, como se les conoce así también, que son básicamente sitios donde uno solo va a dormir, que digamos, eh, genera muchos problemas, digamos, si bien ha sido como comercialmente un éxito, y ha generado también dinámicas sociales, digamos, aparentemente exitosas, pues a nivel de recursos es un desastre. Entonces, por ejemplo, piensen que si bien todo esto es verde y con la imagen se ve bastante ecológico, en verdad no lo es, porque cada persona que vive acá para hacer sus actividades diarias tiene que moverse en un carro y gastar un montón de combustible. Entonces, digamos, eso es una cosa a considerar. Por otro lado, las personas que sí decidieron quedarse en la ciudad, eh, no se quedaron quietas y también trataron de hacer como una mejora en las condiciones que había allí. Por ejemplo, aquí, en el caso del plan de Haussmann, que son los bulevares famosos que conoce todo el mundo hoy en día de París, pues esos surgieron en este momento, a mediados, o sea, en 1850 aproximadamente. Este plan de Haussmann inició porque el malestar social seguía muy presente, incluso 100 años, bueno, casi 100 años después de la Revolución Francesa. Y el problema es que no era fácil controlar la ciudad porque tenía un entramado medieval, entonces era muy difícil llevar, digamos, policía o ejército a través de la ciudad. Entonces el planteamiento que hace Haussmann es, vamos a armar estos grandes bulevares por donde sea muy fácil transportar las tropas para hacer un control efectivo sobre la ciudad. Y, digamos, en este mismo momento empiezan a aparecer regulaciones de cómo debe hacerse la ciudad. Entonces, si ven aquí, en esta línea de edificios, es muy probable que, digamos, este edificio de acá y este de acá hayan sido construidos por personas diferentes, así se ven idénticos. ¿Por qué? Porque el nivel de las regulaciones en este momento del París de Haussmann pues eran muy estrictas. Y, digamos, aquí ya se tenían otras consideraciones para tratar de responder a esas necesidades que veíamos ahorita del hacinamiento de las ciudades industriales, y era proveer una cantidad suficiente de aire y de luz para las viviendas. Entonces aquí las calles y la altura de los edificios tienen una relación.
Por ejemplo, el ancho de la calle va a determinar qué tan altos pueden ser los edificios. Y digamos, hay una división ya al interior de estas edificaciones, que aquí de caricatura se ilustra. Y es que las personas que vivían en el nivel de la calle, donde estaban, digamos, los comercios, pues eran las personas más adineradas. Y a medida que se van subiendo los pisos, la gente tiene menos recursos. Digamos, aquí va el señor dueño del edificio a cobrar la renta en cada uno de estos lugares. Digamos, en el primer lugar está como de fiesta con sus amigos del primer piso, y ya en el último lugar está cobrando al pobre señor que no tiene cómo pagar. Y incluso ya en la cubierta hay una señora que está sufriendo de goteras y tiene un paraguas dentro de su casa. Digamos que obviamente eso es una caricatura, pero no es tan alejado de las condiciones que se vivían realmente en ese tipo de construcciones. Porque, digamos, que esto fue un poco antes de su tiempo, porque aquí no existían los avances mecánicos de los ascensores. Si ustedes piensan hoy en día, el esquema es completamente al revés. Las propiedades más económicas suelen ser las de los primeros pisos que están en contacto con la calle, y las más costosas pues son las que están en el último piso, o posiblemente con una terraza, digamos un penthouse. ¿Por qué? Porque se puede llegar con un ascensor. Si en el ascensor, el esquema seguiría siendo este seguramente. Y digamos acá hay una construcción racional de la calle, que digamos no es la construcción orgánica que veíamos de la ciudad medieval, que si bien sí hay una calle, pues es mucho más desorganizada. Aquí ya es mucho más racional y todos tienen que jugar como con las mismas reglas. Y, digamos, sigue habiendo una necesidad de conectarse con la naturaleza. Digamos, en este caso, pues no es posible tener, bueno, inicialmente no es posible tener esas extensiones de vegetación que veíamos con las sociedades utópicas que querían volver al campo. Pero, digamos, esa necesidad de estar en contacto con la naturaleza sigue presente y nace el Art Nouveau. El Art Nouveau, digamos, se nutre de muchos elementos naturales, digamos, que tratan de imitar como la vegetación a través de materiales industriales. Y también los artistas del movimiento del Art Nouveau quieren recuperar o resaltar la importancia de las cosas hechas a mano, porque en este momento pues, se están produciendo muchísimos artículos de manera industrializada, pero que son artículos, digamos, como de muy baja calidad eh, y que normalmente no tienen como un valor estético. Entonces a ellos les parece que eso atenta, digamos, contra el espíritu humano. Entonces empiezan a usar todo este tipo de ornamentación que es como bastante cargada, pero que es una ornamentación sobre todo aparente, porque, digamos, si ustedes se fijan en las plantas, pues no deja de ser un edificio más bien normal. ¿Sí? Incluso en casos, digamos, tan, llamémoslo extravagantes como Gaudí, que digamos que es de una gran riqueza formal, digamos, en el detalle y en el ornamento, pues si vemos, por ejemplo, este esquema de la fachada, pues detrás de toda esta piel tan orgánica, pues en verdad hay un edificio común y corriente. Y en el corte se ve lo mismo, también es un edificio común y corriente. Incluso en las plantas, a pesar de que estos muros que dividen las diferentes estancias del edificio sean curvos, pues si uno los pone rectos, también sigue siendo un edificio como cualquier otro. Entonces hay una libertad formal, pero no hay una libertad tipológica. Y digamos aquí la estructura importante del edificio pues sigue siendo la misma fachada y digamos, la misma configuración de las habitaciones, los muros portantes. Entonces todavía no se ha liberado las posibilidades que técnicamente ya en este momento sí permiten los nuevos materiales como el acero y el concreto. Entonces, digamos, hay otras personas que empiezan a ver la riqueza o los potenciales de la construcción hecha con métodos industriales. En este caso, la ciudad industrial de Tony Garnier. Digamos, esta ciudad industrial pues tiene su nombre no porque
porque esté en medio de las industrias, sino porque se produce de manera industrial. Entonces, él aquí, digamos, propone que todas estas casas se hagan en concreto de forma prefabricada y se articulen, digamos, se monten de una forma parecida a la ciudad jardín que veíamos de Ebenezer Howard. Entonces aquí, digamos, ya hay un momento en el que se plantea que la naturaleza y las cosas producidas de manera industrial sí pueden ir juntas. Sí pueden ir juntas y no simplemente como una vocación, sino como una realidad. Digamos, otros grupos, como los futuristas italianos, en este caso las ilustraciones de Antonio Santillán, nos muestran otra realidad que es, bueno, mejor, otra aspiración, que es aceptar que la nueva era es una era industrial, donde las máquinas están presentes todo el tiempo y que las posibilidades que eso nos da son enormes. Entonces, por ejemplo, aquí ya, en este momento, ya se han inventado los ascensores. Digamos, esas circulaciones verticales ya hacen parte del edificio. Digamos, no es una cosa que esté escondida, como veíamos en otros casos que las escaleras están al interior y uno nunca ve dónde está la escalera. Aquí no, aquí se quiere mostrar cómo es que la gente circula, cómo la gente se mueve. Para los futuristas lo más importante era el movimiento constante. Y planteaban una ciudad que estuviera completamente articulada en el nivel de circulación. Entonces uno podía vivir en una de estas unidades, irse al ascensor, bajar y ya cuando bajaba de esos ascensores pues estaba directamente la estación del tren. Entonces era un movimiento constante. Digamos que es como no tenerle miedo a esa industrialización. Obviamente digamos que esto no, pues digamos que fue muy provocativo, pero no se llegó a plasmar nunca en la realidad, al menos no de esta manera. Pero estimuló, digamos, el pensamiento de las nuevas posibilidades de los materiales. Entonces, este es el sistema de dominó de Le Corbusier, donde aquí ya se plantea que todos estos elementos están hechos con materiales nuevos, con concreto reforzado, y no hay ningún tipo de ornamento. Y si hay una libertad total. ¿Por qué? Porque la estructura portante ya no es la fachada. La estructura portante son simplemente estos 6 pilares que vemos acá y las placas. Entonces las fachadas y las divisiones interiores ya no dependen de cómo resolver el tema de cargas, sino cómo debería ser la arquitectura. Después, digamos, en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a hacer ya, digamos, urbanizaciones concretas con estos sistemas industrializados. Digamos, si vemos esta imagen, prácticamente igual la que veíamos de la ciudad industrial de Tony Garnier. Creo que aquí ya está materializado. Estas son unas urbanizaciones que se llamaban Siedlung, que quiere decir asentamiento, que fueron muy extendidas en Alemania y en Austria. Y digamos que ya trataron de incorporar temas más técnicos en las viviendas. Pensamos que incluso hasta en este momento, pues las casas eran solo como habitaciones prácticamente, digamos, tal vez aquí ya incluían un baño, pero aquí ya se plantea incluir todos los servicios que se puedan necesitar en esa vivienda de forma mucho más técnica. Entonces, por ejemplo, esta es la famosa cocina de Frankfurt, que digamos, ya plantea el uso de electrodomésticos y de tener todo lo que se necesita en tener una cocina de manera controlada e integrada a la casa. Digamos, la cocina ya no tiene que estar alejada de la casa porque ya no representa un peligro de incendio, porque ya cada uno de estos aparatos es mucho más sofisticado y se puede controlar. Y también hay una idea sobre el progreso científico que, digamos, se ve con mucho optimismo, porque este es el momento de los grandes avances tecnológicos que disfrutamos hoy. Entonces, por ejemplo, los avances en la medicina o en la química, pues se veía como algo a emular. Y estas cocinas, digamos, trataban de ser un laboratorio para tener dentro de una casa. Porque, digamos, una receta de cocina es igual o, digamos, es muy similar
a cómo funciona una fórmula química, por decirlo de alguna manera. Aquí, por ejemplo, este es un pabellón que se llama la Casa Eléctrica del Grupo 7 en Italia, donde, digamos, el mismo nombre nos puede resultar hoy extraño, pero en ese momento pues, decía todo, es una casa que tiene electricidad. Digamos, hasta ese momento era muy raro que eso sucediera. Pues, es decir, Edison fue el que patrocinó la construcción de esta casa. Y obviamente pues mostrando todas las bondades de esta nueva tecnología incorporadas a la casa. Y como ustedes ven, aquí ya se abandona por completo cualquier idea de ornamento de los que veíamos en el Art Nouveau. Y aquí lo que se plantea es que cada objeto debe tener un valor estético en sí mismo y que ese valor estético viene directamente de la forma en cómo fue producido de manera industrial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí la baranda de esta escalera pues ya no tiene nada que ver con las barandas, con las florituras que veíamos del Art Nouveau, sino que es simplemente la baranda que se produjo tal cual de manera industrializada. Pero digamos que se compensa esa falta de ornamento con una riqueza espacial, porque digamos aquí la división entre estas plantas pues ya empieza a ser muchísimo más libre. Y lo mismo, la composición de las fachadas es muchísimo más libre porque ya la fachada no tiene funciones portantes y prácticamente los muros no tienen una función importante. Aquí otro pabellón, en el caso de Le Corbusier, el pabellón de la exposición del espíritu nuevo. Este pabellón realmente es un prototipo de una unidad que él planteaba de vivienda, que son estas que ustedes ven aquí apiladas. Entonces decía, esto es una célula, este es el cuerpo que se crea con esas células, la unión de todas esas células. Y digamos, dice, se puede incluso incluir la vegetación, una cosa que hoy digamos, está como muy de moda, de poner un árbol en las fachadas. Pues esto ya se venía planteando hace 100 años. Y digamos, esto fue, fue muy problemático en el momento de la exposición, porque los demás expositores, digamos que hacían parte todavía del movimiento del Art Nouveau y del Art Deco, y les parecía que esto era como eh, denigrante, digamos, tener algo producido de manera industrial sin ningún tipo de ornamento. Incluso llegaron a levantarle una valla de 4 metros para que los visitantes de la exposición no pudieran verlo, pero el curador de la exposición pues, la hizo quitar, que pues decía que todos tenían la misma oportunidad de mostrar sus ideas y que las ideas eran las que tenían que relucir. Y digamos, estas unidades que Le Corbusier planteaba, que se podían apilar unas sobre otras, pues él lo planteaba para hacer una nueva ciudad. En este caso, el plan Poisson en París, que digamos, quería ser todo lo contrario a la ciudad existente. Porque él decía, la ciudad existente está llena y uno se mueve como por grietas que hay en el suelo, básicamente donde más o menos llega la luz y el aire. A pesar de que, digamos, ya se habían hecho los bulevares de Haussmann, pues a él le parecía que eso era insuficiente y que en vez de hacer como las ciudades jardín de los ingleses y los norteamericanos que se querían ir a las afueras de la ciudad, pues él decía, no, lo que vamos a hacer es traer la naturaleza que está fuera de la ciudad y la vamos a meter al centro de París. Entonces, por ejemplo, y fíjense la escala de estos planes. Es decir, esta mancha que estoy señalando acá es Notre Dame. Digamos, él básicamente propone demoler todo el centro de París y ahí hacer su plan. Obviamente esto pues es descabellado, nadie le siguió como la cuerda, pero la idea de liberar el suelo y empezar a construir en altura, eso sí quedó presente. Entonces, digamos, si ustedes piensan en los conjuntos cerrados que tenemos hoy en toda la ciudad, que son básicamente la mitad de la ciudad, eh, pues se basan en esta misma idea de construir en altura y liberar el terreno para tener vegetación.
Digamos, esto, pues en esos planes gigantescos que tenía Le Corbusier, pues no los pudo llegar a concretar, salvo en unos cuantos casos, pero mucho más modestos. Pero, digamos, a nivel de arquitectura, él sí sigue explorando. Digamos, esta que es probablemente la casa de la arquitectura moderna más famosa de todas, que es la Ville Savoie. Aquí en esta él pone los ejemplos, o bueno, pone en la práctica lo que veíamos de su esquema dominó, que es básicamente tener un sistema portante que libere absolutamente todo. Porque una vez que le tengamos asegurada la carga, pues ya todo lo demás está a libertad de nosotros. Incluso pues liberando la fachada. Es decir, piensen que una fachada de estas con una ventana apaisada, que está en la totalidad de la fachada, pues si fuera una construcción de piedra es imposible porque se va a caer la piedra que está encima sobre lo demás. Pero al este muro no estar soportando ninguna carga, pues se libera y se pueden hacer este tipo de cosas. Y aquí ya hay una exploración mucho más importante al interior de las viviendas. Entonces, por ejemplo, ahí comienza a haber una especie de dualidad en el espacio, de si es espacio interior o si es espacio exterior. Porque, digamos, esto que, que pareciera un patio, pues en verdad está acá metido en la mitad de toda la casa. ¿Sí? Entonces uno sale del interior de la casa a la mitad de la casa a estar en el exterior. Es un poco contradictorio, pero digamos es el juego que ya posibilita al haber liberado estructuralmente las edificaciones. Y digamos lo que veíamos de lapilar estas células, pues se da en casos como este de las unidades de habitación, en este caso la de Marsella, que es tal vez la más famosa de estas unidades de habitación, donde él ya expone, digamos, a una escala mayor todas las ideas que habíamos visto de la casa dominó y en la Ville Savoie. Y una cosa que es muy importante resaltar acá es que, digamos, estas barras ya no están atadas a las condiciones urbanas. Y la idea es que la naturaleza atraviese por debajo de estas plantas libres, que es lo que vemos, por ejemplo, en esta imagen. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al hacer esta operación ya no tenemos ningún tipo de calle. Entonces, la justificación un poco de vivir en una ciudad, que es tener la vida de calle, desaparece por completo. ¿Sí? Entonces, a pesar de que físicamente esté en la mitad de una ciudad, pues las relaciones que tiene de manera urbana ya no existen. Y digamos que él pues lo veía como un gran logro, pero hoy en día pues esto también ha traído como consecuencias muy negativas y pues nuevamente piensen en los conjuntos cerrados que tenemos hoy en día tan extendidos en la ciudad, que lo único que le proponen a la ciudad es una reja, porque no hay ningún tipo de actividad que se dé al nivel de la calle. En el caso americano está Mies van der Rohe, que, digamos, desarrolla sus construcciones ya no con concreto, como hizo Le Corbusier, sino con acero. Porque él, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, llega a Chicago, y Chicago es la ciudad que produce acero eh, mayoritariamente, digamos, son los mayores productores de acero en ese momento del mundo, junto con Pittsburgh. Entonces dice, bueno, si este es el material que tengo a disposición y que es el material, digamos, del futuro, pues vamos a usarlo. Y vemos aquí prácticamente que la casa o lo que uno conocería o tiene como una imagen de casa, pues desaparece por completo y lo único que tiene es la estructura. Entonces, esto es prácticamente que literal ver el esquema dominó, solo que ponerlo en acero y plantearlo en la mitad de la naturaleza. Y vemos aquí la libertad que hay en el espacio al interior de la vivienda es casi que total. Es decir, ¿por qué sabemos que este es el comedor? Porque está el mueble del comedor. Pero si no estuviera el mueble del comedor, podría ser cualquier otra cosa. Entonces, digamos, las funciones que se dan al interior de la casa, pues no dependen de la configuración espacial que haya ahí, porque ya digamos que no hay muros y la fachada pues es completamente transparente. Entonces ya nada nos está determinando eso, sino simplemente el mobiliario. Y digamos, lo único a lo que él recurre para configurar
reforzar un poco más, digamos, las funciones al interior de la casa, es este núcleo de servicios, que aquí lo vemos un poco más en detalle, que contiene ya los aspectos técnicos, tuberías, y digamos la cocina y los baños. Y en todo el centro de la casa, digamos, lo que realmente sería el corazón de la casa, es un calentador de agua. ¿Y por qué es un calentador de agua? Bueno, primero es bastante grande ese calentador de agua, pero es porque las condiciones eh, ambientales, esto piensen que es la parte norte de Estados Unidos, entonces los inviernos son bastante fuertes, y lo único con lo que está protegiendo la casa es con vidrio, que es un pésimo aislante. Entonces él tiene que buscar una solución técnica para asegurar el confort al interior de la casa. Entonces lo que él se inventa es un sistema de mangueras que llevan agua caliente por toda la casa y eso es lo que mantiene, digamos, la temperatura al interior de la casa. Esto, digamos que como idea suena muy bien, en la práctica realmente tuvo muchísimos problemas y la cliente de esta casa pues nunca estuvo satisfecha con el resultado final. Sin embargo, digamos, como exposición de las ideas de lo que podía ser una arquitectura para el futuro, sí fue muy influyente. Y digamos que en otros casos sí fue mucho más exitoso. Entonces lo que él hizo, de una manera similar a la que Le Corbusier simplemente apiló eh, las unidades que veíamos en la exposición del Espíritu Nuevo para construir sus unités, pues aquí Miss Van der Rohe es como si cogiera una de esas casas Farnsworth y las empezara a apilar una sobre otra para construir rascacielos. Digamos que esto ya no son barras tan aisladas, digamos que acá hay una conciencia un poco más, digamos, más sensible al entorno urbano en el que se están poniendo estos edificios. Y, digamos, hay un elemento que empieza a ser muy importante en la configuración de la estructura del edificio y son los autos. Porque, digamos, los americanos, como ya les decía, pues ellos dependen muchísimo de los autos para moverse, incluso si están al interior de las ciudades. Entonces, pues ya es un requisito lograr un aparcamiento. Y digamos, si ustedes ven aquí, por cada 2 autos se crea un módulo estructural que simplemente pues sigue en altura y que después va a configurar lo que son las unidades o digamos los apartamentos. Entonces aquí, por ejemplo, este tipo de apartamento pues corresponde a un módulo y medio de estos que veíamos acá. Entonces esta rejilla estructural tan racional pues tiene que estar pensada para responder tanto a estos aparcamientos como a lo que se pueda desarrollar al interior. Pero, digamos, ya todo lo demás no nos preocupa, porque ya las divisiones al interior de esos apartamentos pues son muros en drywall, que son fácilmente removibles, se pueden adaptar, digamos, a las necesidades que uno quiera. Y en este caso, digamos, en el planteamiento original de MIS, son muy pocos los muros, donde simplemente se divide, digamos, el baño y la cocina, que se dan, por decirlo así, la espalda, y no hay ni siquiera una división entre lo que sería la zona de estar con la alcoba. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues hay grandes zonas devastadas en las ciudades europeas, en este caso Londres, después de los bombardeos, y se plantea la necesidad de reconstruir las ciudades. Eh, digamos, la propuesta que hacen en este caso Allison y Peter Smithson es la de reconstruir la ciudad con los planteamientos modernos de Le Corbusier, pero, digamos, siendo un poco más sensibles al contexto urbano en el que están. Entonces, por ejemplo, Londres, que nunca tuvo un proceso como el de París con los bulevares de Haussmann, pues su trazado sigue siendo bastante irregular. Y ellos lo que dicen es, bueno, vamos a hacer construcciones en barra de manera industrializada, pero respondiendo a ese trazado irregular que tiene la ciudad. Incluso, digamos, si se ve aquí en esta imagen, hay una fila de casas tradicionales y ellos lo que hacen es articularse a esa fila de casas como tratando de construir o de seguir construyendo un poco la ciudad. Esta misma pareja, Allison y Peter Smithson, unos años más tarde, este es el año 56,
plantean la casa del futuro para una exposición. Esta casa, digamos, si la vemos en la planta, recuerda mucho como el tipo de organización que veíamos de los Tolec africanos, donde son unas formas como más orgánicas que se van agrupando alrededor de un centro, ¿sí? O incluso, pues, digamos, recuerda un poco como las formas de los picapiedra, ¿sí? A pesar de que es una casa planteada para el futuro, formalmente nos recuerda algo como muy primario. Y ellos plantean que, digamos, cada uno de estos como organelos de esta célula, pues van a contener las funciones que se necesitan para la casa, digamos, representados en electrodomésticos. Y todo construido en plástico. Ellos dicen el plástico es el material del futuro. Pues en ese momento lo pensaron así. Y digamos que en parte tenían razón, porque pues el plástico nos tiene inundados y digamos todos los electrodomésticos están hechos de plástico. En lo que fallaron un poco en su predicción es que la arquitectura no se ha hecho de plástico. La arquitectura en su gran mayoría sigue siendo de materiales un poco más tradicionales para nosotros, que digamos en ese momento todavía eran como relativamente nuevos, como el acero, el vidrio y el concreto. Pero ellos ya estaban pensando en algo mucho más futuro. Y digamos, esto influenció un grupo, bueno, dos grupos realmente de arquitectos jóvenes, unos ingleses que se llamaron Archigram y otros italianos que se llamaron Superstudio. Digamos que ellos hacían este tipo de imágenes un poco como provocación, inspirados como en los cómics y en la cultura pop. Y ellos decían, bueno, vamos a plantear, digamos, ya no esta ciudad que vamos a reconstruir, o esta ciudad como de ciencia ficción de Flash Gordon, sino 100 años en el futuro. Y empezaron a experimentar con este tipo de soluciones que son muy parecidas, digamos, a lo que veíamos en el caso de la Casa del Futuro de los Smith, pero a veces lo llevaban como a casos mucho más extremos. Por ejemplo, esto es un sillón que estaba pensado para hacer una casa transportable. Entonces es como devolvernos a los tiempos de la humanidad nómada y de los beduinos o de las yurtas, y nos vamos a llevar nuestra casa pues ya no en lomos de un caballo, sino en un carro, pero es perfectamente transportable, y que esta fuera como la vivienda mínima a la que podía aspirar uno. Digamos, esto a mí me recuerda muchísimo como los sillones donde están las personas en Wall-E. Es lo mismo, porque tienen como todos los servicios que ellos necesitan en un solo aparato que llega a la cabeza. Y eso es todo. Fin del problema. Obviamente, pues digamos que esto es simplemente una provocación para pensar que la vivienda no tiene que ser pues las casas tradicionales ni las que veíamos de la ciudad jardín del sueño americano. Y digamos, ellos decían, bueno, así como o como Le Corbusier pudieron apilar esas células en torres, pues nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coger estas cápsulas y las vamos a conectar a una superestructura que es la que contenga todos los servicios y todas las circulaciones. Entonces, esas torres, digamos, de servicios son al mismo tiempo la grúa que permite que cada una de estas células se conecte a esa superestructura. Entonces, digamos, si ven, por ejemplo, aquí, esto es el tamaño de una catedral, y lo que ellos plantean son unas construcciones absolutamente enormes de la suma de todas estas pequeñas células. Y, digamos, planteaban como la ventaja de esto es que si un día me canso de mis vecinos, porque son muy ruidosos, pues desconecto mi célula y me voy a otra comunidad de estas y fin del problema. Y, digamos, esta idea de portabilidad, pues ya la llevaron a un extremo, que es la Moving City, la ciudad que se mueve. Entonces, esto es como una nave, pero ya no es una nave espacial, sino una nave terrestre, que es en sí misma la ciudad. Entonces, ya no hay que irnos de la ciudad, no hay que movernos de la ciudad, sino que la ciudad misma se va a mover con nosotros. Entonces, volvemos a ser como nómadas y al mismo tiempo sedentarios.
Entonces aquí se plantea como un oxímoron en estas ciudades que se mueven. Pero digamos que eso sí tuvo unas repercusiones concretas, reales. Especialmente, digamos, en Japón hubo un movimiento que se llamó los metabolistas, que, digamos, quisieron como llevar a la práctica estas ideas. eh, y, pues, digamos, Japón, que tiene un problema muy serio de terreno, digamos, ellos planteaban muchas ciudades también utópicas que se hacían en el mar. Digamos, por ejemplo, el aeropuerto de Tokio, que es una isla artificial que crearon, pues viene precisamente de las ideas que se dieron en los 70. Y en este caso, digamos, tenemos la torre Nagakin, que se construyó exactamente como habían dicho los de Archigram, que eran cápsulas que se prefabricaban y simplemente se conectaban a un núcleo que tenía los servicios y la circulación. Hoy en día eso es un hotel. Pero digamos, como vemos en la construcción, es tal cual como se veía en los dibujos de Archigram. Efectivamente, una célula se conectaba a esos núcleos de servicio. Y digamos, esto es lo que habría al interior, o lo que hay al interior de esas células prefabricadas, que es un poco lo que veíamos en la casa del futuro de los Smithson, que son aparatos todos hechos en plástico, todas las divisiones son hechas en plástico. Obviamente esto es un ejemplo prácticamente que único en el mundo, hecho de una manera como tan literal, como lo han dicho los de Archigram y como habían dicho los Smithson. Pero hay otros ejemplos, como este, por Moshe Safdie. Esto es en Montreal, en Canadá. Y digamos aquí se plantea algo muy similar, pero ya no se conectan las cápsulas a un núcleo de servicio, sino que solo hay células que se conectan entre ellas. Entonces la circulación de todo esto se da a través de otras de estas células, y en este caso estos son prefabricados en concreto, no en acero ni en plástico. Pero igualmente estos son ejemplos como muy puntuales, que es muy difícil de replicarlos. Y digamos, ya después hay un momento en que se plantea que, por ejemplo, estos experimentos, si bien pueden ser muy válidos, no responden a una construcción real de una ciudad. Es decir, sí, hay una suma de células, pero la simple suma de células no dan como resultado una ciudad. Entonces, digamos aquí, por ejemplo, también sigue siendo casi que una planta libre, no con pilares, pero pues no hay una construcción de una calle. Y aparece el posmodernismo. En este caso, tenemos el ejemplo de Aldo Rossi en Berlín, que él trata de rescatar, digamos, esa arquitectura que sí responde a la ciudad, que sí tiene, digamos, una actividad en un primer nivel, pero, digamos, el posmodernismo fue muy atacado, o sigue siendo muy atacado, porque pues dicen que es historicista y que simplemente lo que está tratando es de emular las formas que se hacían en el pasado y que eso ya no tiene ningún sentido. Pero Aldo Rossi lo que trata de hacer o trataba de decir con estos proyectos es que la arquitectura no puede ser entendida simplemente como resolver unas funciones básicas de los humanos, como decía Le Corbusier, que Le Corbusier decía que pues todo se podía resumir en dormir, en comer, en trabajar y en el ocio. Y Aldo Rossi, por el contrario, dice, no, la arquitectura responde a cosas mucho más allá de eso. Digamos, por ejemplo, crear una cierta identidad es importante. Y permitir este tipo de relaciones de la ciudad es mucho más valioso que cualquier forma que se haya podido liberar eh, con los avances tecnológicos. Es decir, no porque podamos hacer una planta libre, porque técnicamente ahora lo podemos hacer, significa que vamos a hacerlo. O tenemos que ser muy cuidadosos con por qué estamos yendo a esos extremos. Si es simplemente porque se puede o si es porque realmente lo queremos. Y digamos, si ven estos dibujos y en esta foto, pues el color también se retoma y vuelve a ser una parte importante de la arquitectura. Ya no es una arquitectura como blanca, sino que el color hace parte de la identidad. Y digamos, tanto en la planta, para mostrar como los diferentes edificios, como en este dibujo de la fachada,
se ve que cada parte tiene como un carácter, pero en verdad es un solo edificio. Uno pensaría, si pasa por acá y no conoce este proyecto, uno pensaría, ah, bueno, pues es un montón de edificios que han hecho diferentes arquitectos en diferentes momentos y ya, como cualquier ciudad. Pero no, este proyecto se hizo todo en un solo momento, es un solo proyecto, que incluso tiene continuidad, como ven aquí en la planta, tiene una continuidad en la circulación de todo el proyecto, pero a cada parte le dio un carácter, tratando como de responder a esas dinámicas o a ese lenguaje que existe en las ciudades y que se ha construido como por mucho tiempo. Digamos que lo que trataron de hacer los postmodernistas, recurriendo como a esas formas clásicas o históricas, más allá de querer decir como que eso era bueno, era como llamar la atención de que al lenguaje de las ciudades había que ponerles mucho cuidado. Y digamos, por ejemplo, acá el grupo MB-RDB no está usando ningún tipo de forma clásica o historicista, pero sí reconoce como el mensaje que daba Aldo Rossi de que hay que tratar de construir la ciudad articulándose con lo existente. Entonces, por ejemplo, aquí la elección del material de la fachada, pues trata de responder como un poco al ladrillo del vecino. Claramente en sus formas es contemporáneo, pero sí quiere como articularse y lo mismo. Aquí ya no hay una planta libre. Digamos, fácilmente podrían haber simplemente liberado este primer nivel, pero ellos dicen, no, porque el primer nivel también es importante para la ciudad. Y, digamos, empiezan a hacer juegos que sí son contemporáneos. Entonces dicen, bueno, si bien vamos a responderle a la ciudad como en su propio lenguaje, ya lo que pasa al interior sí puede ser completamente libre. Aquí sí vamos a utilizar las ventajas de las construcciones modernas, todas las posibilidades que nos permite la nueva tecnología. Entonces, por ejemplo, aquí son dos casas, y se llama así literalmente la casa doble, son dos casas, pero en vez de partirlas a la mitad de esta manera con un muro de medianeras para tener aquí una casa y aquí la otra, o partirlas, digamos, los dos primeros pisos una casa y los segundos, los siguientes pisos la otra casa, ellos dicen no, vamos a articular las dos casas para que una afecte a la otra. Entonces, digamos, si usted es el dueño de esta casa y un día quiere demolerla, pues va a tener muchos problemas porque va a afectar al vecino. Entonces aquí está un poco forzando a que la relación de los vecinos se dé. Ya no pueden ignorarse entre ellos simplemente porque hay un muro que los divide y fin, porque este muro ya es compartido y configura la espacialidad de estas viviendas. Digamos, esto va a ser el primer ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces, la primera digamos, tarea que tienen ustedes es desarrollar dos viviendas que se articulen de esta manera, que estén divididas así, es decir, no pueden estar divididas de forma solo horizontal o solo vertical, sino que tienen que estar entrelazadas entre ellas. Y, digamos, esas viviendas tienen que responder a las condiciones contemporáneas. Digamos, ¿cuál es la forma más fácil de saber cuáles son esas condiciones contemporáneas? Pues bueno, tienen que diseñar unidades de vivienda para ustedes mismos. Entonces, pues aquí van a surgir diferentes tipologías porque cada uno de ustedes tiene unas condiciones de vida diferentes. Entonces, digamos, si es una persona joven y soltera, pues bueno, diseñe una vivienda solo para ustedes. Si usted tiene una familia más extensa, pues tiene que diseñarla de forma que satisfaga las necesidades de los que viven ahí. Importante, tienen que desarrollar dos de estas. Y, digamos, por el número de estudiantes que tenemos, vamos a tener que hacer esto en grupos. Entonces tienen que armar parejas y pueden desarrollar, digamos, conjuntamente las dos viviendas o cada uno puede desarrollar una de forma relativamente independiente, pero sí tienen que coordinar que compartan estos muros. Disculpe, es que se fue la voz por raticos Sí, y si puede repetir de nuevo la asignación, por favor. Gracias. claro. Entonces lo que hay que desarrollar, lo que tienen que desarrollar son dos unidades de vivienda
que estén relacionadas de esta manera, que compartan un muro, que no sea un muro divisorio simple, o que se dividan de forma ni vertical ni horizontal de forma sencilla, sino que tienen que estar entrelazados, ¿sí? Que el espacio de uno afecte la configuración del espacio del otro. ¿Ahí se escuchó claramente? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Y lo segundo que les decía es que eso tiene que responder a las condiciones del habitar contemporáneo, que la forma más fácil de saber cuáles son esas condiciones es coger el caso particular de cada uno de ustedes y piensen en cómo debería ser la vivienda ideal para ustedes en este momento. Entonces decía, por ejemplo, si usted es una persona soltera, pues piensa una unidad de vivienda para usted solo. Si usted eh, pues tiene una familia más extensa, pues tiene que desarrollarla de forma que tenga espacios para albergar a las personas de su familia. También les decía, como el grupo es muy grande, tenemos que hacer esto en grupos. Entonces tienen que formar parejas y pueden desarrollarlo, digamos, estableciendo en principio solo cómo va a ser la división, ese muro que divide las dos unidades, o si prefieren, pues conjuntamente van desarrollando al tiempo las dos unidades como grupo. Digamos que ahí van a tener un poquito de libertad, al menos en esta parte inicial. Eh, Profe, ¿Perdón? Es que no se le ha escuchado todo, Corta. profe. Recortado. Entrecorta. ¿Hasta qué parte entendieron? O sea, hay parejas, profe. ¿Cómo? Hay que formar parejas. Sí, tienen que formar parejas. ¿Qué más preguntas tienen hasta el momento? Profe, en el diseño que debemos de plantear hay un número de pisos o un área determinada. No, eso lo pueden coordinar entre ustedes, pero no sean muy extensos. Traten de tener viviendas pequeñas porque eso va a forzar a soluciones flexibles y versátiles. Porque, digamos, si ustedes empiezan a sumar y a sumar habitaciones, pues digamos que como ejercicio de diseño no es tan interesante. Entonces traten de limitarse mucho en el metraje. Les recomendaría que, digamos, traten de no exceder los 60 metros cuadrados por cada unidad de habitación. ¿Tienen más preguntas? Y en, Profe, ¿estas secciones quedan montadas en la plataforma? Sí, esto queda montado en la plataforma. o sea que, Tanto la presentación como el video. Sí, profe, es que se va por rato su audio. Ok, Entonces tememos que quede incompleto. ok, Profe, qué igual. pena una pregunta. Sí, sí. está en silencio. ¿Cuál era la pregunta, perdón? qué pena, profe. O sea, es que se me fue el audio. Mañana tendríamos que de pronto ya traer un boceto de algo o cómo sería. Sí, correcto. Entonces lo que, digamos, para mañana ya pueden comenzar a poner Uy, se como cortó esa estas, información, profe. Se ok, volvió a cortar, fue qué pena. ok, parece que el internet está, No se le escucha, está, Cuando profe. mucho. No se le escucha completo. ahora ya se escucha mejor. Sí, señor.
Entonces les decía que sí, digamos, para mañana es bueno que ya empiecen a realizar como los primeros bocetos de ideas. Lo mismo, conformen las parejas y empiezan a coordinar cómo van a trabajar de manera conjunta para ya mañana empezar a hacer correcciones sobre eso mismo. Igual mañana pues les haré una presentación sobre las medidas del cuerpo humano y cómo eso, digamos, afecta las dimensiones de la arquitectura y unos ejemplos de lo que le estaríamos apuntando un poco con esas unidades de habitación eh, que deben ser flexibles y versátiles. Digamos, eso lo vamos a ver en unos ejemplos ya construidos. Profe, se Y con sigue eso cortando, qué pena. Aquí, profe, ¿hay una guía o algo para lo de mañana? Es que la verdad no Sí, se le para escucha, definir como profe. los parámetros, eh, profe. Y no, digamos que en el momento no hay una, pero pues la puedo armar y yo se las subo a la plataforma. Aló. perfecto. Gracias, profe. Bueno, Sí, profe, gracias. Profe, ¿y listo. ¿es un día pareja? Sí, es por parejas. Un diseño por pareja. Sí, correcto. Ok. Bueno, listo, les voy a compartir la última parte de la presentación. Bueno, ojalá se escuche un poco más claro ahora. Eh, y bueno, este mismo grupo, MBRDB, recientemente, digamos, están haciendo planteamientos de una escala mucho mayor, donde, digamos, retoman como las ideas que veíamos de Aldo Rossi, de separar, digamos, por colores y darle un carácter a cada parte de la edificación, tratando de emular lo que es normalmente la construcción de una ciudad. Pero, digamos, pues sin ningún tipo de ornamentación o referencia historicista, pero también quieren recuperar un poco las bondades técnicas de lograr una planta libre. Entonces, por ejemplo, acá, si ven estas grandes aperturas que hacen en este bloque, pues son para dejar entrar, por decirlo así, la ciudad al interior del proyecto, que es realmente la gran ventaja de hacer una planta libre. Es decir, la ventaja de una planta libre no es aislarse de la ciudad, sino articularse de una mejor manera con la ciudad. Entonces, por ejemplo, este espacio, que si bien es una propiedad privada, pues realmente está tratando de articularse con el espacio público, digamos, siendo como una continuidad. Y, digamos, en el caso de Estados Unidos, se están haciendo ahorita unos intentos de combinaciones tipológicas también muy interesantes, en este caso por la oficina Bjarke Ingels Group, o BIG, con el proyecto W57, donde ellos se plantean la siguiente pregunta, y es, Nueva York está hecha de torres, de rascacielos, pero, digamos, una buena tipología de ciudad es la ciudad europea, que está hecha de manzanas. Entonces ellos se preguntan, ¿es posible combinar esas dos tipologías? Y pues digamos que el resultado es este proyecto que estamos viendo acá, donde es un rascacielos que tiene un patio y un interior de manzana. ¿Sí? Digamos que esa es como la apuesta en este momento que se está haciendo en esos términos. Digamos, si bien en este proyecto específico el interior de las viviendas pues no es que sea tan, tan experimental, es un interior como bastante normal para una vivienda, pues la construcción que se crea con el conjunto de todas estas unidades de vivienda sí es mucho más interesante. Y bueno, hasta ahí es la presentación de hoy. Es un resumen de
digamos, de lo que ha sido el desarrollo de la vivienda. Entonces, pues, digamos, elementos a resaltar, pues ver que las viviendas son un elemento que se va transformando en el tiempo, que va respondiendo a diferentes necesidades, no es algo estático, y que, digamos, la construcción de la vivienda está fuertemente ligada a la construcción de la ciudad, porque, digamos, la gran mayoría del tejido urbano está constituido es por viviendas. Digamos, en eso el rol de los arquitectos pues es fundamental. Digamos, hay que ser muy reflexivos sobre lo que estamos haciendo, especialmente ahora, donde, por ejemplo, el 45% de Bogotá está constituido por conjuntos cerrados, que, digamos, es el nombre que se le da en Colombia a ese tipo de conjuntos. Pero digamos que a nivel mundial se les conoce como enclaves. Y un enclave lo que tiene como característica primordial es que encierra a un montón de personas que son un grupo muy homogéneo. Entonces no hay ningún tipo de intercambio, digamos, a nivel social. Y, digamos, lo único que ofrece, entre comillas, como ventaja, y por eso son tan atractivos, es porque ofrecen una, entre comillas, seguridad que se da a través de una reja. Y entonces, pues ya la relación que existe en la calle, uno como peatón, lo único que tiene es una reja, que es una forma muy agresiva de construir una ciudad. Entonces, digamos, ahí el rol de nosotros al momento de plantear conjuntos habitacionales, pues es fundamental para tratar como de revertir esto o de reflexionar, digamos, cómo podemos lograr ofrecerle una seguridad a la gente, que es la razón por la que sean tan atractivos los conjuntos cerrados, sin perder, digamos, las relaciones de la calle que sean en una ciudad, porque esas relaciones de la calle son, digamos, muchas veces más efectivas en términos de seguridad que una reja. Es decir, si hay actividad en el nivel de la calle con, digamos, comercio, pues eso se asegura que haya un montón de ojos que están sobre la calle todo el tiempo. Entonces es mucho más seguro. Una reja, pues nadie la vigila, o escasamente una cámara. Digamos, la capacidad que tiene alguien de responder cuando algo malo ocurre, pues es mínima. En cambio, en una ciudad que se ha construido, digamos, de forma más tradicional, que es lo que vemos nosotros en los barrios populares, pues es, digamos, que relativamente más fácil controlar lo que sucede en la calle. Entonces, bueno, esa es la reflexión que les dejo hoy. Y, pues bueno, ahorita les envío el documento con los requerimientos para este primer ejercicio. Se sigue ¿Tienen cortando, dudas? profe, qué pena con usted. Bueno, ahí sí, pues no hay mucho que podamos hacer. Ya depende de la conexión a internet. Pues yo creo, profe, que con lo que usted nos envíe, pues yo creo que ya para pues hacer lo que toca hacer. Ok. Ok. Bueno, les recomiendo también, por si no lo han hecho, que se matriculen en la plataforma de, del portal IVDC, el portal de las notas, para poder ir registrando también las notas. ¿Tienen más dudas? Una pregunta. Dale, profe. ¿El ejercicio se debe realizar totalmente a mano o se puede hacer en algún programa? Pues digamos que inicialmente puede ser a mano, porque digamos entiendo que no todos manejan programas en este momento. Si no estoy mal, ustedes están viendo también una materia de AutoCAD. ¿Es correcto? Sí, señor. Por eso, entonces, digamos, no todos manejan programas, pero digamos, si hay un tiempo mañana, les puedo explicar cómo funciona SketchUp, que digamos es lo más rápido como para poder tener modelos esquemáticos y evitar hacer, digamos, maquetas físicas que
que digamos en este momento es como un poco más difícil de evaluar. Sería más fácil con un modelo digital. Entonces, si pueden, vayan instalando SketchUp y con eso ahí podemos avanzar también por ese lado. ¿Tienen más preguntas? ¿No? ¿Tienen más dudas acerca de la presentación? Acerca de, bueno, del trabajo, sí, pues bueno, en el documento que les envíe ahí ya les va a quedar más claro. No, profe, está claro. Vale, profe. Profe, muchas gracias. Bueno, Vale, entonces profe, gracias. que estén muy bien, estén Gracias, pendientes porque profe. ya ahorita Gracias. profe. subo a la plataforma el documento, entonces para que lo revisen. Y bueno, Muchísimas gracias. que descansen. Listo, profe, vale, gracias. Gracias. Que estén Vale, bien. profe, gracias. Formal. Bueno, chao, Gracias. profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hola, profe, con Edna. Hola, Edna. Profe, Sí, pero entonces ingresó un compañero nuevo. ok, Ahí te estaba escribiendo al personal. Voy a anexar al grupo, ok, al listado, y ya grupo de WhatsApp ok, para perfecto. que sepas. Bueno, Listo, muy entonces bien. ya ahorita te envío el listadito pues de los que estamos. Listo, perfecto. Muchas Listo, gracias. profe. Que estés Bueno, lo mismo.